Buenos días. Hoy vamos a revisar esta presentación de conceptos básicos de IOTA, la primera criptodivisa sin blockchain. En caso de que no hayan visto el video de antecedentes, se los recomiendo, por favor. Ahí está en YouTube, para que vean la implicación de que no exista el blockchain en una criptodivisa. Sin más, empezamos. IOTA es una base de datos distribuida. Los actores de la red son estos, que es el cliente, simplemente un usuario de la red que desea hacer transacciones y las enviará a través de los nodos para conectarlos a la red. Un nodo es el dispositivo que emite y valida transacciones, es decir, la computadora, el smartphone, la máquina, etc. El nodo sigue ciertas reglas para mantener la estructura e integridad de la red. Y Tangle significa maraña en inglés. La estructura de esta red es una maraña de transacciones, no es una maraña de nodos, ni es una maraña de clientes, es una maraña de transacciones. Un nodo puede emitir varias transacciones y un cliente puede tener varios nodos. La red se forma con las transacciones. Una base de datos distribuida, o DLT, es una red en donde todos los nodos tienen la misma copia del registro, o al menos una copia armonizada o una versión consensuada con toda la red. Esos los actores de la red. Este es el famoso registro distribuido del que todo el mundo va a tener una copia consensuada. Aquí están los 15 campos de referencia. En el caso de IOTA, un hash, un valor, hay contenidos definidos por el usuario, hay timestamps o señaladores de tiempo. Para mayor detalle de estos 15 campos, hay un archivo adjunto aquí mismo que se llama campos de referencia. Las transacciones están conectadas en la red Tango y como en cualquier red se tienen que tomar en cuenta dos aspectos. Controlar la velocidad en que se propagan o agregan nuevas transacciones e incluir mecanismos de protección de ataques. Bueno, el control de la velocidad en cualquier red es indispensable, pues porque hay limitaciones físicas. Sencillamente el hardware o los proveedores de Internet, hay muchas limitaciones físicas. Entonces, bueno, se tiene que tener un mecanismo para controlar la velocidad para que no se hagan cuellos de botella. A pesar de que la Rectangle está hecha para no tener cuellos de botella, pues bueno, trabaja en un mundo físico, entonces aquí hay que tener este control de velocidad. Y el segundo es incluir mecanismos de protección de ataques. Más adelante vamos a ver casos más específicos. Además, las redes de LT deben incluir un mecanismo de consenso. IOTA define consenso como el acuerdo en relación a la aceptación o rechazo de una transacción. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Conceptos básicos. Proof of Work. En IOTA, si un nodo desea emitir una transacción a la red, debe hacer un trabajo o proof of work. Algunas razones para que haga el trabajo son que todos los nodos hacen un trabajo comunitario para evitar la centralización en la ejecución del algoritmo de consenso. Y que el trabajo que implica una proof of work para el nodo emisor ayuda a reducir transacciones spam. En el caso del trabajo comunitario, bueno, estamos viendo en el caso de las redes blockchain que puede surgir orgánicamente una centralización del consenso. En el caso, por ejemplo, de Bitcoin, hay un 20% de pools de mineros que controlan el 80% del consenso. Entonces, aquí lo que se trata es de que por adelantado, cuando una transacción quiere unirse a la red, tiene que hacer un proof of work y todos los usuarios de esta manera y todos los nodos y todas las transacciones son igualitos. No hay unos diferentes a otros. Dos, el trabajo que implica un proof of work para el nodo emisor ayuda a reducir transacciones spam. Bueno, esto es obvio. Si no costara ningún trabajo
emitir transacciones, una manera de ataque es a través del spam. Estar emitiendo y emitiendo y emitiendo transacciones, y eso puede causar distorsiones en la información de la red. Entonces, para eso es el proof of work, para estas dos cosas. En IOTA, el proof of work consiste en que el nodo debe encontrar un número arbitrario llamado nonce, igualito que en Bitcoin, y hace la función hash igualito para llegar a una serie de caracteres alfanuméricos con la longitud y forma específica. La regla 1 añade más información del proof of work. Entonces aquí no hay mucha diferencia en los proof of works tradicionales. Nada más la única diferencia es de que aquí en lugar de hacerlo un grupo pequeño de mineros, pues lo hace todo el mundo. Formación de la red Tangle. Solo dos reglas. La regla 1 dice, cuando un nodo quiere emitir una transacción en la red, debe hacer un trabajo proof of work que incluye elegir dos transacciones existentes y validarlas. En caso positivo, estas transacciones elegidas serán su punto de conexión con la red. Bueno, ya habíamos dicho lo del proof of work. Sin embargo, parte del proof of work ahora es elegir dos transacciones existentes y validadas. Además de lo que habíamos dicho, aquí en la red Tangle, como es una maraña, no es una cadena unilineal, la nueva transacción debe elegir dos transacciones existentes y conectarse a través de ellas. Es parte del proof of work. La validación incluye verificar que la dirección emisora sea propietaria de los fondos emitidos y que las transacciones no estén en conflicto entre ellas y o con la red. Entonces aquí tenemos un ejemplo, cada cuadrito representa una transacción y cada flecha una conexión. Tenemos una red pequeñita, 3 transacciones que aprueban otra transacción más antigüita. Y bueno, aquí cuando llega una transacción nueva debe elegir dos transacciones existentes y hacer el proof of work para validarlas. Entonces, por ejemplo, llegó esta, eligió estas dos y hace su proof of work. Si todo está bien, las elige como puntas para conectarse. Esta regla tiene varias implicaciones. La primera es que, por ejemplo, una punta tip, una definición, es una transacción nueva que ya se unió a la red, hizo su pago, pero no ha sido validada. Podría estar en conflicto con la red sin ser rechazada, pero cuando una transacción nueva la somete a validación y encuentra el conflicto, se niega a usarla como punto de conexión y dicha transacción no tendrá descendencia. Entonces, por ejemplo, aquí la punta vendría siendo esta. Son puntas que ya, son transacciones que ya se unieron, ya hicieron su proof of work y ya están unidas. Eso no quiere decir que estén de acuerdo la una con la otra. Eso es lo que tiene que llegar la nueva transacción a hacer y verificar. En este caso, por ejemplo, la transacción 5 llegó y se conectó a la 2 y a la 3, verificó que estuvieran de acuerdo. Y bueno, en este caso, pues como sí estuvo de acuerdo, pues no las deja huérfanas. O en por ejemplo, aquí pudo haber llegado el 5 antes, haber elegido la 4 y como encontró algún conflicto entre la historia o con la otra transacción elegida y la historia, entonces descarta la 4 y toma la 2. Entonces, bueno, esa es parte del proof of work y es parte de la diferencia de la red Tangle. Las validaciones, aprobaciones pueden ser directas o indirectas. En la figura, la transacción 6 aprueba directamente a la 5 e indirectamente a la 0, 1, 2 y 3. Entonces, por ejemplo, esta nueva transacción que llegó, directamente aprueba a la 5 e indirectamente, porque pasa a través de la 5, aprueba a la 2, a la 3 y más indirectamente aún a la 1 y más indirectamente aún a la 0. Implicaciones de la regla 1. Entre más antigua es una transacción y recibe más validaciones, será más confiable hasta que sea inmutable. Existen métricas para calcular el grado de confiabilidad de una transacción. Ver más adelante. Entre más transacciones se realizan en la red,
más rápidamente se llega al estado inmutable. Es decir, entre más se utiliza la red, adquiere mayor velocidad. Y esto es lógico por la arquitectura misma de la red, ya que cada transacción nueva que llega valida dos transacciones. Entonces, entre más transacciones estén llegando, pues con mayor rapidez se validan las existentes. Entre más transacciones se realizan en la red, los conflictos se detectan con mayor confiabilidad. Es decir, entre más se utiliza la red, adquiere mayor seguridad. Y esto también tiene sentido porque no es lo mismo preguntarle la opinión a un participante que a 100 o a 1000. Entonces, entre más personas compartan la misma opinión, es más probable que no haya conflicto. Regla 2. Las conexiones entre las transacciones deben formar un grafo acíclico dirigido. DAG por sus siglas en inglés. Directed Acyclic Graph. Esto quiere decir dos cosas muy simples. Se ve complicado, pero en realidad está muy simple. Lo que quiere decir es que las conexiones tendrán una sola dirección, es decir, desde las nuevas hacia las más antiguas. Aquí lo podemos ver en esta grafiquita. Es en una sola dirección, es como marca la regla. Y no se deben formar ciclos cerrados con las conexiones, es decir, que no se debe llegar a la misma transacción desde la que se partió por ningún camino. Entonces no se podría tener un ciclo cerrado regresando a la misma transacción de la que se partió. Y esto está sencillo, no tiene mayores implicaciones, solamente evita que una transacción se apruebe a sí misma de manera indirecta y bueno, describe la estructura de maraña que conforma la red. Ahora sí, empezamos con las métricas de la red. La primera es el peso propio o ponderación propia. ¿Qué quiere decir esto? En IOTA, el proof of work es adaptativo, o sea que exige cierta dificultad según la potencia de cómputo del nodo. Esto es para balancear entre dispositivos pequeños y dispositivos poderosos. Según su proof of work, cada transacción adquiere un peso propio o ponderación propia. Hay límites superiores e inferiores para esta métrica. Ok, aquí recordemos que la red IOTA está pensada para el Internet of Things. Entonces, no es lo mismo el poder de cómputo que tiene una laptop o una computadora de escritorio que un refrigerador o que un procesador en una parte automotriz. Aquellos son dispositivos muy pequeños. Entonces, bueno, aquí el proof of work es adaptativo y la primera métrica es según esa dificultad de proof of work, esa potencia de cómputo del nodo, adquiere un peso propio o ponderación propia. La suma de las ponderaciones que aprobaron directamente o indirectamente una transacción es el peso acumulado o ponderación acumulada. En la siguiente lámina hay un ejemplo. Aquí en este ejemplo tenemos una red con cierto número de nodos. Las ponderaciones acumuladas antes y después de una transacción nueva X. Bueno, entonces aquí tenemos una red y aquí, digamos, en una segunda parte de la figura, llega una transacción nueva X. El número grande representa la ponderación acumulada y el chico la ponderación propia. Entonces aquí tenemos ciertas ponderaciones acumuladas y después de que llega la nueva transacción X con una ponderación propia igual a 3, todas las ponderaciones acumuladas de todas las transacciones que al ser aprobadas directa o indirectamente por la nueva transacción se afectan en una magnitud 3 también. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que la de 1 pasa a 4 para la transacción A, para esta transacción B de 4 pasa a 7, aunque no fue aprobada directamente, bueno, fue aprobada indirectamente. Ahora, por ejemplo, aquí, pues la ponderación propia y la acumulada, en el caso de la nueva transacción, es la misma, porque pues, no hay transacciones que la aprueben posteriormente.
Otras métricas, altura height es la longitud, es decir, el conteo de transacciones, de la ruta más larga dirigida al génesis. Bueno, el génesis es la primera transacción. Aquí, por ejemplo, la figura G tiene altura 2, ¿no? Entonces, 1 y 2. Profundidad depth es la longitud, o sea, el conteo de las transacciones, de la ruta más larga dirigida hacia alguna punta. En la figura, G tiene profundidad 4. Entonces, aquí, por ejemplo, si nos vamos, esto no sería, esta es una punta y esta es una punta. La ruta más larga, pues es hasta la punta A. Y si contamos, es 1, 2, 3 y 4. Score es la suma de ponderaciones aprobadas, directa o indirectamente por una transacción, más la suya propia. A tiene score 9 y C tiene score 7. Es como la ponderación acumulada, pero en dirección opuesta. Pues, si se acuerdan el ejemplo, pues llegaba una nueva transacción y afectaba a todas en el sentido, digamos, hacia las más antiguas. Aquí es al revés. Por ejemplo, A tiene un score 9 porque es la suma de todas las que A aprobó. En este caso, 3, 4, 7, 8 y la suya propia. En el caso de C, tiene 7 porque es 1, 2, 5, 6, más la suya propia. Entonces es igual que la ponderación acumulada, pero en dirección opuesta. Score, altura y profundidad. Ok, llegamos a la parte del algoritmo de selección de puntas. ¿Cómo seleccionan las puntas o las dos transacciones, la nueva transacción que llega? Se toman en cuenta tres factores, digamos. Toma en cuenta la ponderación acumulada de las transacciones aprobadas por la punta candidata. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos 4 puntas. Si va a llegar una nueva transacción, va a tomar en cuenta las ponderaciones de este segundo nivel, las ponderaciones acumuladas. Recordemos que, bueno, aquí por ejemplo se ve nada más que cada uno tiene dos aprobaciones, pero también pueden tener aprobaciones de otras puntas. Entonces, el grado de confiabilidad de estas, que hayan aprobado las puntas candidatas, es tomada en cuenta. Entonces, por ejemplo, si esta transacción tiene una mayor ponderación que esta, entonces estas dos puntas van a ser más susceptibles a ser elegidas que estas dos puntas. También se toma en cuenta una caminata tipo Markov Chain Monte Carlo, iniciando desde transacciones con suficiente profundidad. Las transacciones que resulten punto de llegada de la caminata son promovidas como candidatas. Entonces, bueno, la red o el algoritmo de la red está continuamente haciendo caminatas con la métrica profundidad. Empieza una caminata semi-aleatoria con este algoritmo tipo Markov Chain Monte Carlo y las puntas que resulten llegada son promovidas. Ahora, dentro del conjunto de transacciones consideradas según los dos criterios anteriores, se seleccionan las que contienen aprobaciones no perezosas. Un nodo perezoso es el que no emite activamente transacciones. Bueno, más adelante vamos a ver por qué es importante que todos los nodos estén activos. Y bueno, eso es lo que toma en cuenta también el algoritmo. Aquí las puntas elegidas deben ser transacciones honestas y válidas para formar un buen fundamento de las transacciones que vengan después. Entonces, bueno, entre más aprobaciones recibe una transacción, es más confiable, entonces inmutable, bueno, esto es lo mismo que la vez pasada, hay transacciones que no son favorecidas y quedan sin descendencia. Aquí pues hay algunas que el algoritmo de selección de puntas pues, no las elige y no hay nuevas transacciones que se pongan en esta porque sencillamente estaban en conflicto, como vimos anteriormente, o el algoritmo de selección de puntas no las favorece. Cordicidio. En la sección de introducción habíamos
te había comentado que en el 2021 o 2022 se espera esta operación que es el cordicidio. ¿Qué es el cordicidio? El diseño de la red IOTA exige que haya una multitud de nodos para funcionar plenamente. Para arrancar, IOTA ha utilizado un coordinador para mantener el consenso y proteger a la red contra ataques. Este coordinador debe ser eliminado para que IOTA sea una red descentralizada. El coordinador emite transacciones ITO. El día de hoy, todas las transacciones deben tener una aprobación directa o indirecta de una transacción ITO para ser aceptada. El objetivo de IOTA es mantener las características del tangle después del cordicidio, es decir, la regla 1 y la regla 2. Todo esto para conservar sus beneficios. Los elementos del cordicidio, bueno, se dividen en la capa de red y en la capa lógica. El elemento primordial es un sistema de reputación del nodo y protección contra ataques tipo civil. Este sistema de reputación incide en otros tres elementos del cordicidio o de la red, en este caso la conexión automática o auto-peering y descubrimiento de nodos, vamos a ver qué es eso, en el control de la velocidad de la red y en el consenso y votación. Todos estos elementos inciden en la selección de punta, que como vimos es muy importante para conservar una red posterior de buena calidad. Bueno, ¿cómo funciona el sistema de reputación de IOTA? Cada nodo tendrá una llave pública de identificación para relacionarlo con su reputación. En IOTA existe un sistema de reputación llamado MANA, que es del tipo Proof of Stake, es decir, relacionado con la cantidad de tokens de la que se es propietario. Bueno, veamos este primer punto. En el caso de el Proof of Stake es utilizado en otras redes de LT porque se ha visto que para las personas que tienen comprometido más dinero en tokens en la red, es importante que la red funcione bien. Entonces, así inicia el sistema de reputación de Maná. El segundo punto es, como parte de una transacción normal, se transfiere maná al nodo receptor. Esta cantidad se calcula en base a los tokens que tiene el nodo emisor. Entonces, bueno, aquí vemos que la transacción de tokens y la transferencia de maná son dos cosas distintas, pero las dos suceden como parte de la misma transacción. Y esto es porque, bueno, cuando un nodo con bastante interés o bastante compromiso monetario en la red confía en otro nodo, bueno, se le pasa parte de la reputación del nodo con alto stake, se le pasa al reputación con poca cantidad monetaria en su propiedad. Entonces, sencillamente, esto es por la confianza que le inspiró para hacer una transacción con él. Ahora, los usuarios pueden emitir maná adicional a nodos que proporcionan un buen servicio a la comunidad. Esto es otro mecanismo para que no todo se centre con el dinero y el maná se deprecia en el tiempo. Entonces, en caso de que los nodos no tengan actividad, no estén generando transacciones hacia ellos, pues quiere decir que no tienen de dónde generar reputación. Uno puede adquirir maná sin tener muchos tokens gracias a su actividad y reputación. Entonces, bueno, esto ayuda porque el tener mucho maná no necesariamente quiere decir que se tiene mucho dinero en la red. Sencillamente se tiene una buena reputación. La conexión automática o auto-peering es un elemento del cordicidio que es necesario porque, como habíamos revisado anteriormente, las transacciones más nuevas tienen pocas validaciones. Se les ha permitido unirse a la red porque hicieron un proof of work en donde validaron otras dos transacciones. Sin embargo, a ellas las puede validar una o dos transacciones, pero no tienen una profundidad suficiente como para hacer
consideradas inmutables. Incluso pueden estar en conflicto con otras transacciones que ya han sido validadas en la red. Entonces, a lo largo del tiempo van a ir adquiriendo mayor número de validaciones y van a alcanzar el estado de inmutabilidad o confirmación. Sin embargo, en ese proceso es necesario este elemento que es la conexión automática para resolver conflictos. Entonces, ¿en qué consiste? La idea general es que los nodos se comuniquen entre sí de manera proactiva para resolver conflictos. Para lograr lo anterior, cada nodo establece comunicación con un pequeño subconjunto de nodos, vecinos o peers, que son quienes le dan la visión del consenso actual de los datos en la red. Sin embargo, existe un tipo de ataque llamado eclipse, que es cuando un atacante controla a todos los nodos de un vecino. A continuación veremos el proceso de auto-peering que está pensado para prevenir ataques tipo eclipse. Bueno, el procedimiento de peer discovery y auto-peering es justamente consistente de sus dos pasos. La primera es la elaboración de la lista de candidatos a vecinos, que es el paso de peer discovery, y el segundo paso es la selección de vecinos y autoconexión, que es el auto-peering. En primer lugar, la elaboración de la lista peer discovery consiste en que la lista de nodos candidatos a vecinos consta de direcciones IP de los nodos. Actualmente, el coordinador proporciona la lista. Después del cordicidio, la lista la proporcionarán otros nodos, tomando en cuenta su cercanía y su maná. Los nodos comparten mutuamente sus respectivas listas, haciendo un protocolo ping-pong con cada integrante de su lista, permitiendo así que todos los nodos conozcan a otros participantes de la red. En el caso de la selección de vecinos, ya después está conformada la lista, pasa lo siguiente. La mitad de los vecinos, peers, de un nodo, serán elegidos por el mismo, o sea, son vecinos elegidos. Y la otra mitad serán los vecinos que eligieron al nodo, es decir, son vecinos aceptados. Para seleccionar los vecinos elegidos, un nodo manda un mensaje de solicitud de conexión, peering request, a un nodo candidato de la lista. El nodo candidato revisa haber sido seleccionado como receptor de la solicitud de manera aleatoria para evitar ser objetivo seleccionado de un ataque. El nodo receptor acepta la solicitud, peering response, si confirma que fue seleccionado de manera aleatoria. De lo contrario, rechaza la solicitud. ¿Cómo verificarán los nodos el haber sido seleccionados de manera aleatoria? La selección de los vecinos entre una lista de candidatos se hace mandando solicitudes de conexión, o sea, el peering request, cada D nodos de la lista, donde D es un cálculo que contiene una función semi-aleatoria llamada sal pública. Es decir, está la lista de las IPs y el nodo que está mandando el peering request se brinca de direcciones, agarra la que cae en el número D y luego se brinca otras de direcciones y así. El nodo solicitante repite este proceso hasta que haya conexiones con suficientes nodos vecinos elegidos. De manera semejante a lo anterior, cada nodo debe generar una sal privada totalmente aleatoria y cuando reciba una solicitud la acepta o rechaza en base a esa sal privada. Hay otros dos criterios para aceptar solicitudes de conexión. Uno es que el nodo receptor no tenga suficientes vecinos. Aceptará los necesarios cumpliendo con el requisito de la sal pública y sal privada. Y dos, que el solicitante se encuentre más cerca que alguno de sus vecinos aceptados. En este caso, se sustituirá a los vecinos por el solicitante que fue más cercano. El maná también participa en la conexión automática, brindando preferencia a los nodos con mayor maná para que sean elegidos como vecinos.
Control de la velocidad de propagación de la red o rate control. Como se mencionó anteriormente, todas las redes deben poder gestionar el tráfico proveniente de sus nodos para evitar congestiones debido a limitaciones físicas del hardware y combatir el spam. El Proof of Work sirve para limitar la velocidad con la que un nodo emite transacciones para evitar que genere spam. En el caso de IOTA, se usa un Proof of Work adaptativo para considerar los dispositivos pequeños. El maná afecta la dificultad obligatoria del Proof of Work. Cada nodo debe decidir si enviar una transacción, si reenviar la transacción. El criterio es que haya cumplido con el Proof of Work según la dificultad que le debe corresponder. Está muy fácil. Ahora, consenso y votación. En el caso de IOTA, de IOTA, el consenso es para resolver los conflictos de transacciones que una transacción haya encontrado. Entonces le va a preguntar a sus vecinos la opinión en relación a esa transacción y este es el mecanismo. Ya se había mencionado anteriormente que IOTA puede contener transacciones en conflicto. La propagación de las transacciones en la red implica que no todos los nodos compartirán la misma visión del tangle al mismo tiempo. Esto puede conducir a situaciones conflictivas mencionadas. En este caso, los nodos deben decidir cuáles transacciones deben ser consideradas válidas, es decir, llegar a un consenso. IOTA busca un consenso probabilístico con una probabilidad muy cercana a 1. El mecanismo de consenso en IOTA tiene por nombre Shimmer y está inspirado en la conducta de los enjambres de insectos o bancos de peces, en donde todos sincronizan su movimiento mediante la observación de sus compañeros. La base de Shimmer es una votación periódica y proactiva en la cual cada nodo le pregunta la opinión a sus vecinos en relación a una transacción. En lugar de reconstruir la opinión de toda la red, Shimmer se enfoca en las opiniones de un subconjunto de nodos, que son los vecinos o peers, permitiendo que el consenso se forme orgánicamente. Cada nodo consulta de manera proactiva a sus vecinos y todos ajustan su opinión en el curso de varias rondas de consultas, en proporción de otras opiniones que han observado. El resultado de este proceso de votación es utilizado para marcar una transacción como like o dislike. El proceso inicia con una opinión inicial del estatus de la transacción. Si en un tiempo dado el nodo observador no observa un doble gasto, asigna un like a la transacción. Y ya después suceden las rondas de consulta y ajusta su opinión. La manera más simple de usar lo anterior es simplemente retirar de la selección todas las puntas derivadas de transacciones con un dislike. Es decir, que cuando una transacción tenga dislike, toda su descendencia tiene dislike. Después del voto, la transacción tiene un like o un dislike definitivo por parte del nodo observador. Cuando un nodo observador asigna like a una transacción, se implica que le asigna like a todas las transacciones que derivaron de ella, es decir, su cono o árbol pasado. El esquema Shimmer de votación usa una combinación de dos modelos matemáticos, el consenso probabilístico rápido y autómatas celulares. Además, el mecanismo de consulta de consenso probabilístico rápido permite consultar a los nodos en proporción a su maná, incluso varias veces. Se incentiva a los nodos con alto maná a comunicar sus opiniones en el tango como transacciones de datos, es decir, vacías. Otra característica es la consulta de la historia de opiniones de una transacción. Como cada opinión es un bit, 1 o un 0, like, dislike, el almacenar la historia consume muy pocos recursos. El consenso en la red de Tangle es un proceso continuo. Las transacciones jóvenes tienen menos transacciones que las validan o confirman y las hace propensas
e introducir pequeñas divergencias en la base de datos distribuida entre los nodos. Conforme más transacciones aprueban una transacción, los nodos se informan mejor de la misma, incrementando el nivel de consenso en el tiempo. Tango utiliza un consenso probabilístico buscando que la probabilidad sea lo más cercana al 100%. Por lo tanto, un mayor número de aprobaciones resulta en una probabilidad menor de diferentes opiniones en relación a otros nodos. Bueno, muchas gracias. Esto es todo en la sección de antecedentes, de conceptos básicos de IOTA. Puedes revisar el visualizador de la red, está bastante entretenido, es una forma gráfica cómo se va formando el Tangle. Está en este link. También te voy a dejar en la sección de descripción el link del navegador de transacciones de la red IOTA. Y bueno, estos links a la bibliografía de la que se hizo esta presentación. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, en el curso hay que configurar el ambiente de trabajo del desarrollador. Entonces, pues adelante, si estás en la plataforma de e-learning, también vas a poder tener esta presentación y la presentación de detalles de los campos de referencia de la base de datos IOTA, ahí en PDF. Que tengas una excelente tarde.